30th time's a charm. Hola, yo me llamo Austin y bienvenidos a mi presentación de la conquista española de Yucatán. La península de Yucatán se encuentra en México. Ocupa mucho lugar en mi corazón. Yo serví la misión ahí. Y es por eso, pues ya me llama mucho la atención la historia de esa región y es por eso decidí hacerles una presentación sobre su historia. Yucatán, antes de la llegada de los españoles, fue originalmente habitado por los maya. La ascensión y dominación de la gente maya en las Américas aconteció siglos antes de la llegada de Hernán Cortés a México. Cuando llegaron Hernán Cortés y sus conquistadores, el imperio más poderoso era los aztecas, que se hallaba por el centro de México. O sea, ellos avanzaron hacia lo que hoy es la Ciudad de México. Al llegar los conquistadores a Yucatán, el imperio maya ya se había pedazado en grupos. Ellos encontraron dificultades, o sea, los conquistadores encontraron dificultad en sus esfuerzos de conquistar Yucatán por la diferencia en partidos políticos. No hubo un grupo de superar, sino muchos. Todos se identificaban por Maya, pero el imperio Maya ya se había separado y muchas personas se encontraban en tribus o bajo diferentes ideas políticas. Entonces los españoles tenían dificultades pues se les resultó muy difícil conquistar Yucatán porque no podían apoderarse de un gobierno, sino que tenían que hacerlo con muchos. Cuando llegaron los españoles, hubo una tradición en la religión de los aztecas y los mayas de un dios que se llama Quetzalcóatl. Según la historia, ese dios se caracterizaba por una serpiente emplumada, pero era conocido también por un dios blanco y barbudo que vendría del este. Eso me suena muy familiar. A la gente indígena de México, los conquistadores les parecían dioses, regresando a cumplir profecía. Resulta que llegaron los españoles en el mismo año en que se profetizó que volverían dichos dioses. O sea, se profetizó que esos dioses vendrían en el año 1519. Y pues resulta que ellos llegaron en 1519. Y esa profecía les dio a los españoles la ventaja, um, una de sus muchas ventajas que adquirieron, y condujo en parte a la caída de las civilizaciones maya y azteca. Cuando Hernán Cortés y sus conquistadores llegaron a México, ellos, la verdad, solo tenían intenciones de saquear y robar las Américas por la ganancia de la corona hispana. Ellos buscaban dinero, buscaban oro y plata, y ya que minerales como oro y plata se encuentran con abundancia en el centro de México, ellos pasaron por Yucatán sin darle tanta importancia. Cosas que Hernán Cortés veía valorosas, um, pues no existen en Yucatán. No hay oro ni plata. Pero cuando España ya había establecido su presencia en México, se hizo menester que tuvieran tierras para cultivar. Entonces comenzaron a hacer planes a someter y conquistar la tierra de Yucatán y sus habitantes. Un conquistador llamado Francisco de Montejo, que sirvió bajo la dirección de Cortés en la captura de Tenochtitlán, embarcó de España con su hijo y unos hombres en una expedición a conquistar Yucatán en el año 1527. Ese, um, ese Francisco de Montejo, él, como dije, sirvió bajo la dirección de Cortés en la captura de Tenochtitlan. O sea, cuando ellos avanzaron a la Ciudad de México, o lo que era um, una ciudad que se llama Tenochtitlan, um, Francisco de Montejo estaba ahí y él asistió a, él pudo ver la captura de Tenochtitlan. Y pues cuando ellos llegaron a Yucatán, ellos comenzaron en la costa este. Ellos llegaron alrededor de lo que hoy es la ciudad de Valladolid. Y mientras iban batallando con los indígenas, establecían guarniciones. Francisco de Montejo poco después, él se fue al noreste de la península para conquistarla.
Pero cuando regresó, él veía que las guarniciones fueron vencidas por los indígenas. Um, Francisco de Montejo y sus hombres abandonaron su propósito y volvieron a México para aprovisionarse de nuevo. En 1531, Francisco de Montejo trasladó su base de operaciones a una ciudad en la costa oeste de la península que se llama Campeche. Campeche es mucho más cerca de donde ellos tenían su base de operaciones. Entonces se mudaron ahí. Ellos fortificaron la ciudad con paredes grandes y armas, como se ve en la foto a la derecha, para defenderse de los mayas. Ellos rechazaron un ataque muy grande de los mayas. Y gracias a esa fortificación, ellos podían fundar una ciudad en Chichén Itzá, porque ya tenían un base. Pero poco después, en 1533, los españoles fueron vencidos y se retiraron de Campeche a Veracruz por un tiempecito. Um, pero mientras estaban en Veracruz, ellos hacían planes y pudieron retomar la ciudad de Champotón, la cual queda al sur de Campeche. Y pusieron muchos soldados ahí. Antes, la ciudad de Champotón fue habitada por los mayas y algunos misioneros de la Iglesia Católica. Pero cuando ellos expulsaron los nativos, avanzaron una vez más para conquistar Yucatán, y esa sería la última vez. Después de tomar Champotón, Francisco de Montejo, pues, estableció consejos para organizarse en Campeche y Mérida. Establecieron la ciudad de Mérida encima de una ciudad maya que se llamaba Tajo. Ellos tomaron la ciudad, pues, o más bien se apoderaron de la ciudad y construyeron la ciudad de Mérida con los bloques que los mayas habían hecho. Um, Mérida es conocida como la ciudad donde donde gente ha vivido por lo más tiempo en todas las Américas. Porque antes de los españoles, los mayas vivían ahí por muchos siglos. Pero alrededor de esa época, un líder político llamado el Señor de Mani se convirtió a la religión católica y se sometió al control hispano. Él era maya, un líder político de los mayas. Y era esencial que Mani convenciera a muchos más líderes políticos a someterse a los hispanos. Y pronto después el oeste de Yucatán se hallaba bajo control hispano. Él convenció a muchos de sus amigos, de sus muchos de sus amigos en lo político a convertirse a la religión católica. Y gracias a eso, ellos se humillaron y um, ellos veían a la Iglesia Católica como parte de España. Y es gracias a eso ellos se sometieron a los hispanos. Pero los mayas del este pues se enojaron con esto y intentaron una vez más a expulsar a los hispanos de su tierra. Ellos se organizaron, se reunieron, um, hicieron sus ejércitos para avanzar en Mérida y Campeche, pero ellos fueron vencidos tristemente. Después de ese ataque, los mayas nunca más volvieron a combatir contra los hispanos. Los demás mayas que no habían muerto o que todavía se quedaban ahí, ellos recurrieron a Petén, una región en el norte de Guatemala. Es un valle. Y en 1697, 1697, debido a algunos como disputaciones y guerras que um, se habían verificado entre ellos y los de Yucatán, el gobernador de Yucatán envió ejércitos para conquistarles, y los del Valle Petén fueron vencidos. Um, Ellos eran el último grupo de indígenas libres en el Nuevo Mundo. Hoy, Yucatán y Campeche son estados muy bellos de la República Mexicana. Muchas ciudades todavía llevan el nombre original que los mayas les puso, como Motul, Izamal, Junucma, Itzais, cosas así. Y muchas ruinas todavía pues existen y son esparcidas sobre la faz de la península. Y esas ruinas nos recuerdan de la gente que siempre ha llamado a aquella tierra su hogar.
La península de Yucatán tiene una de las poblaciones más concentradas de personas indígenas en el mundo. Casi la mitad de los que viven ahí son de descendencia maya o azteca. Y muchas personas hablan el idioma maya y en los pueblos el idioma materna de la gente es maya y español es su segundo idioma. Um, pero muchas gracias por ver esa presentación. Espero que les haya gustado. Si quieren platicar de Yucatán, pues yo estaría encantado hacerlo contigo. Solo con ustedes.